la mañana, 35 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. A continuación vamos a entrevistar al doctor André Benavides, destacado constitucionalista y también docente universitario. Vamos a empezar la entrevista con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. A ver, hay un problema de conexión. Empecemos, doctor. La propuesta del presidente Noboa de reformar el artículo 5 de la Constitución para, eh, para que se permita la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador. Esto ha llegado a la Corte Constitucional. La Corte ayer mismo sortió al trámite esta solicitud y recayó en el juez ponente constitucional Enrique Herrería. Pero por otro lado, doctor, hay una declaración de la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Inés Alarcón, que ha manifestado, aparte de apoyar la propuesta del presidente, ha dicho que la Asamblea debe tramitar el proceso sin retrasos. Entonces la pregunta es, doctor Benavides, ¿quién debe tramitar esta solicitud? ¿La Corte Constitucional o, como dice la legisladora Inés Alarcón, la Asamblea Nacional? Buenos días, estimado Alcides. Un cordial saludo para Buenos usted y para días. todos quienes nos escuchen a través de Radio Atalaya. Bueno, la asambleísta Alarcón no es la primera vez que tiene este tipo de ocurrencias en el ámbito constitucional. Ya, usted recordará que ella presentó una acción de protección para que se tramiten los juicios políticos en contra de los ministros de Lazo. Ya. Cuestión que jurídicamente no es viable, lo ha dicho la Corte Constitucional, pero a la final la señora termina haciendo eso y un juez que es peor que la proponente termina dándole la Romero. razón. Ya. El Entonces, juez por ahí la... Romero, pues. ¿Cómo? El juez Romero, pues. El juez Romero de la Unidad Judicial de Quitumbe. Ahora, nuevamente la señora viene a cometer otro error jurídico a nivel Pero no es constitucional, abogada, pues, oiga. porque dice que tiene que presentarse la propuesta de reforma constitucional en la Asamblea Nacional, que el CAL tiene que revisar y después se manda a la Corte Constitucional. O sea, discúlpeme, estimado Alcides. Tiene que revisar la Constitución y la ley. ¿Qué tanto le demora 5 minutos revisar? Cuando hasta el propio presidente de la República ya envió el texto a la Corte Constitucional. Así que la señora prácticamente vive en otro lado, con otras reglas jurídicas. O si estuviéramos hablando del universo Marvel, de los Avengers, diríamos que estamos en otro universo, ¿no? Estamos en otro baile, ¿ya? Bueno, doctor, Entonces, entonces esta propuesta va a caer o ya cayó en la Corte Constitucional. ¿Qué debe hacer la Corte? ¿Cuál es la propuesta que debería hacer la Corte, doctor? verá, y aquí tenemos otro problema, estimado Alcides, porque el presidente de la República también comete un error. Porque en la propuesta, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? Reformar el artículo 5 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el artículo 5? Dice, el Ecuador es un territorio de paz, no se podrán establecer bases extranjeras con fines militares, ni tampoco ceder bases nacionales con fines de seguridad. El presidente de la República dice, bueno, voy a eliminar todo y voy a quedarme solo con la partecita que dice Ecuador es un territorio de paz. Perfecto. Usted lo que tiene que presentar es una propuesta de reforma constitucional. Y la Corte Constitucional ya le ha dicho, cuando usted va a plantear una reforma parcial a la Constitución, el control que hago como Corte Constitucional tiene tres momentos. El primero, que es el que ha activado el presidente de la República, ¿cuál es? El que la Corte Constitucional me determine si es que la vía que yo estoy sugiriendo, que es la reforma parcial, es la adecuada o no para modificar ese texto constitucional, el artículo 5. Hasta ahí llega el trabajo de la Corte Constitucional. Pero ¿qué es lo que hace el Ejecutivo?
El Ejecutivo no es solo que presenta la sugerencia del trámite y el texto normativo, sino que de yapa te va metiendo también las preguntas del referéndum. O sea, prácticamente el presidente de la Se República viajó en adelantó. el tiempo y dijo, bueno, presento esta reforma, la Asamblea Nacional me va a aprobar y me va a aprobar tal cual yo he presentado el texto normativo. Cuando ese control, ese segundo control, es después de que te aprueba la Asamblea Nacional. El presidente de la República está incluso ya metiendo la pregunta de referéndum. Y eso no es posible. Entonces aquí estamos viendo que desde la Asamblea con la asambleísta Alarcón, el presidente de la República mal asesorado, están yéndose en contra del procedimiento. Y eso es, ¿qué es lo que pasa? Es porque no se abre la Constitución, no se abre la ley y hace cometer este tipo de errores. Ahora, que se puede caer la consulta, el dictamen favorable de esta reforma constitucional, no creo. A lo sumo lo que podría pasar es que la Corte Constitucional le llame la atención al Ejecutivo y le diga, vea, presidente, usted se equivocó. Esa pregunta, aguántese hasta que apruebe la Asamblea Nacional. Oiga, ¿y en asamblea se necesitan cuántos votos para aprobar esa reforma o enmienda? Importante, importante tomar en cuenta varios conceptos para que la ciudadanía entienda y no se confunda, y también los políticos no se confundan, porque aquí toca explicarles con peras y manzanas. A ver, nosotros tenemos en nuestra Constitución tres formas de reformar la Constitución. Usted tiene la enmienda a la Constitución, tiene la reforma parcial a la Constitución y la Asamblea Constituyente. El mecanismo que ha optado el presidente de la República es la reforma parcial. Ahora, ¿cómo funciona una reforma parcial a la Constitución? Primero, usted presenta el proyecto de reforma a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le dice, en efecto, esta es la vía adecuada, usted no restringe derechos ni garantías constitucionales, ni tampoco está modificando el procedimiento de reforma constitucional. Vaya al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? A la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, ¿cómo funciona el procedimiento? Le llega, en este caso, el proyecto de reforma al presidente, se reúne el CAL, verifica el dictamen y le asigna a una comisión ad hoc que se dedica a tramitar este tipo de reformas constitucionales. La comisión prepara un proyecto de informe y ahí se lleva a cabo el informe para el primer debate de este proyecto de reforma parcial a la Constitución. Ahí los asambleístas van a discutir si están a favor, si están en contra, pero importante tomar en cuenta. El texto que presenta el Ejecutivo no es una camisa de fuerza. Yo puedo hacerle ajustes, puedo afinar el texto, puedo modificar. Eso lo ha dicho la propia Corte Constitucional. Y cuando se acaba ese primer debate, devuelve a la comisión. ¿Para qué? Para que elabore el informe para segundo debate y el texto definitivo. Cuando ya tenemos ese informe, vamos al segundo debate y ahí Sí. sí la Asamblea Nacional discutirá nuevamente hasta que tengamos el texto final. ¿Con cuántos votos se aprueba esta reforma parcial a la Constitución? Con mayoría absoluta. ¿Qué significa eso? La mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional. En las Ok. actuales condiciones, 70 votos. Luego de eso, que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar en 45 días a un referéndum ratificatorio. Y ahí la ciudadanía puede aprobar o negar esa reforma parcial a la Constitución. ¿Y con cuántos votos yo necesito? Mayoría absoluta de votos válidos. Y con eso mando al registro oficial y se ha completado lo que tiene que ver con el procedimiento de reforma parcial a la Constitución. Así funciona, no con esos Doctor, procedimientos y que se inventan. referéndum? ¿Y referéndum hay o no hay aquí? El referéndum, como yo le he dicho, se aprueba en la Asamblea Nacional. Y el CNE, el Consejo Nacional Electoral, en 45 días tiene que convocar un referéndum ratificatorio, donde tiene que la ciudadanía votar afirmativa o negativamente sobre esa reforma parcial. Y para que se apruebe se necesita mayoría absoluta de votos válidos respecto a las personas que votaron ese día. Correcto, doctor. Las 9 de la mañana, 45 minutos. Continuamos esta entrevista con el doctor Andrés Benavides,
con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, por favor. Gracias, don Alcides. Este tema, antes que nada, doctor, muy buenos días. Antes le quería preguntar, este tema de las bases y todo, ¿debería estar a nivel constitucional? ¿Debería de ponerse en una constitución, como se lo puso en Montecristi, o no? Por supuesto, yo creo que sí, porque esto tiene que ver con un tema que incluso se está cediendo parte de la soberanía. Imagínese usted que para yo hacer acuerdos militares necesito incluso de autorización de la Asamblea Nacional, porque no es un tema tan sencillo, no se requiere solo de la voluntad del Ejecutivo. Si fuera solo por la voluntad del Ejecutivo, prácticamente que se lleven al país al peso, ¿ya? Pero yo creo que este tipo de regulaciones sí tienen que estar en el texto constitucional. Y para algunos pensarían que con el simple hecho de que se lleve a cabo la reforma parcial, se apruebe, etcétera, etcétera, ya mañana vienen los marines de Estados Unidos y ya van a estar en la base de manta. No es que funciona así. Usted aprueba esta reforma parcial a la Constitución y luego tiene que suscribirse un acuerdo, un instrumento en el cual tanto el gobierno nacional como Estados Unidos, el Reino Unido, Israel o el que sea, van a determinar ese tipo de acuerdos que van a llegar a través de este instrumento internacional y que seguramente va a requerir de aprobación por parte, de autorización por parte de la Asamblea Nacional. Entonces el tema no es tan sencillo y después vamos a tener que medir los votos cuando se tenga que autorizar por la Asamblea la suscripción de este tipo de acuerdos. Las 9 de la mañana con 47 minutos. Luego de esa respuesta, yo le pregunto al doctor André Benavides, eh, la propuesta del presidente Daniel Noboa, como bien le preguntaba al CIES, requiere de una reforma parcial o de una reforma, digamos, completa. ¿Y cuál es la diferencia? Conforme yo les había advertido, nosotros tenemos tres tipos de reforma constitucional: la enmienda, la reforma parcial y la asamblea constituyente. Ya. En el artículo 441 de la Constitución está establecido cómo funciona la enmienda a la Constitución de la República y me dice, mire, usted puede enmendar todo lo que tenga que ver con la Constitución, excepto en cuatro temas: que altere la estructura fundamental de la Constitución, que modifique los elementos constitutivos del Estado, establezca restricción a derechos y garantías constitucionales o modifique el procedimiento de reforma constitucional. Cuatro límites en la enmienda. Mientras que en la reforma parcial tenemos dos límites: que se restrinjan derechos y garantías constitucionales y se modifique el procedimiento de reforma constitucional. En el primer caso, que no puede alterar elementos constitutivos del Estado. Y el artículo 5 de la Constitución, en lo que tiene que ver con la base de Manta, como las bases militares, como Sí. fue en su momento la base de Manta, está justo en el título 1 de la Constitución, que tiene que ver con elementos constitutivos del Estado. Por lo tanto, el mecanismo para modificar aquello es justamente la reforma parcial a la Constitución, conforme lo establece el 442 de la Constitución. Es el mecanismo. Ni constituyente, ni enmienda, ni peor aún como otros trasnochados que piensan que solo con consulta popular o con un proyecto de ley se puede lograr aquello. El mecanismo es reforma parcial, no hay por dónde perderse. Solo para recordar y refrescar la memoria, y para quienes eran muy jóvenes en esa época o no habían todavía, no tenían uso de razón por la edad, pues les decimos, esta base de que, bueno, no era una base, la base se llama Eloy Alfaro, ha existido siempre y sigue existiendo, el puesto de avanzada, el FOL, sino que era más conocido como la base de Manta, el puesto de control de avanzada, se lo firmó en el gobierno de Yamil Maguad en noviembre de 1999 y salió luego de la Constitución de Montecristi
ya en el año, a finales del 2008, inicio del 2009. Digamos que el fin de la base era ahí en Manta, pues interceptar y detener barcos o aeronaves con drogas ilícitas. Correspondía a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El número de soldados en el FOL estaba limitado a 300 soldados, en casos especiales hasta 475. Y ellos tenían privilegios diplomáticos. Ojo, tenían privilegios diplomáticos. Y Estados Unidos escogió Manta para instalar su FOL porque poseía una ubicación estratégica sobre el Océano Pacífico. Solo queríamos hacer esa puntualización histórica para refrescar un poco el tema. Don Julio Ayala, su pregunta para el doctor André Benavides. Gracias, Andrés. Doctor Andrés Benavides, mucho gusto de saludarlo. Yo no soy jurista, pero alguna vez fui diputado y cuando fui, los asesores míos decían que lo que abunda no hace daño. Usted decía hace un momento que están mandando junto con la consulta de una vez hasta las preguntas. ¿Hace daño eso? Lo único que ratifica, estimado Julio, es el desconocimiento de la Constitución y la ley. Ahora, sí, si bien es cierto, lo que abunda no daña, pero a la final la Corte Constitucional no te va a parar bola de eso. O sea, prácticamente estás haciendo un esfuerzo en vano, cuando tienes que limitarte a lo que te ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Doctor Benavides, dígame una cosa. Si se hace un referéndum en esta materia, ¿se podrían agregar en ese referéndum otras materias que no sean reformas constitucionales, como por ejemplo consultarle al pueblo si está de acuerdo con que se continúe con el desmantelamiento del ITT? Excelente pregunta, porque, a ver, nosotros en la consulta popular tenemos varias modalidades de consulta popular. La una es el referéndum y el otro el plebiscito. En este caso, cuando estamos hablando de reformas a textos normativos, es referéndum. En el caso del Yasuní, sería una pregunta de plebiscito. Y en ese sentido, yo creo que el presidente de la República podría plantear una pregunta de plebiscito respecto justamente a lo del Yasuní. Creo que podría hacerlo, porque ahí tenemos una problemática, que esta pregunta que en su momento fue planteada por los Yasunidos en el 2011 o 2013, me parece, solo lo único que planteaba era que se mantenga en el subsuelo el crudo, pero en ningún momento establecieron un periodo para el desmantelamiento y todo lo que tiene que ver con aquello, sino que fue la propia Corte Constitucional el que estableció un año para hacer esta situación. Entonces yo creo que las cosas en derecho se deshacen como se las hacen, así que yo creo que consulta popular podríamos ver la posibilidad de que se amplíe ese tiempo de lo que tiene que ver con el desmantelamiento. Sin embargo, desde el 30 de agosto el Ejecutivo tiene que ya haber cerrado los pozos. Y pues, se podría, doctor Benavides, incluir otras preguntas que tengan así estas características de consulta popular. Por supuesto, puede hacerlo, pero obviamente que el procedimiento es totalmente distinto. Ahorita ya estamos por cuerda separada, la reforma parcial. Lo que tendría que hacer es el presidente de la República presentar una propuesta de consulta popular, enviar el cuestionario y que obviamente la Corte Constitucional haga el control correspondiente, tal cual como fue la última consulta popular. Gracias. Alcides, continúa con el diálogo, por favor. Doctor Benavides, muchos han empezado a pensar, ¿verdad? Ante la probabilidad de que se apruebe la propuesta del presidente sobre la instalación de bases extranjeras acá en el Ecuador, que por qué no agilitamos los tiempos para que se haga la consulta pertinente a la vez de las elecciones del 9 de febrero del próximo año. Y la pregunta es, ¿los tiempos podrían favorecer para que se haga esa consulta en las elecciones presidenciales? Esta propuesta de reforma parcial la podemos analizar desde tres aristas. La una, desde el ámbito netamente jurídico, ¿cuál sería el procedimiento? Lo que hemos visto
El otro, desde el elemento ya como tal de si es conveniente o no conveniente una base militar, si eso va a solucionar los problemas del país de inseguridad, crimen organizado, narcotráfico. Y el tercero, desde el ámbito político, ¿ya? Y en el ámbito político, le puedo decir que los tiempos coinciden con la primera vuelta electoral. Así que yo no quisiera pensar que esta propuesta de reforma parcial a la Constitución va a ser el caballo de Troya de cara a la primera vuelta electoral, porque ese sería el mecanismo con el pretexto, mira, yo te estoy devolviendo la base de manta, vota por mí, porque en efecto los tiempos van a coincidir, eso es clarísimo. Entonces, yo creo que más bien la cosa va más por un tema electoral que por un tema de solucionar la crisis de inseguridad del Ecuador. Oiga, doctor, y bueno, claro, se hace esa propuesta, ¿verdad? Para que se instalen bases militares extranjeras en el Ecuador para combatir el crimen organizado. Pero con eso no es, o sea, con eso no completamos este ejercicio del enfrentarse al crimen organizado, porque ¿y dónde está el control de las cárceles? ¿Dónde está el control de los puertos y de las aduanas, que también son parte de esto, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, pues de una vez, si vienen las bases militares estadounidenses al Ecuador, ¿por qué no también controlan los militares las cárceles, los puertos, las aduanas? Es que constitucionalmente no pueden, estimado Alcides, porque ¿quién es el dueño de la rectoría en materia de rehabilitación social? Presidente, el Ejecutivo, Presidencia de la República, ¿ya? En lo que tiene que ver con aduanas, igual el Ejecutivo. Y eso usted no puede delegar a fuerza. Pueden ayudar Ahora, en temas hay la expectativa, territoriales, sí. doctor, hay la expectativa, ¿no? Si es que llega a la Asamblea esta propuesta después de que pase por la Corte Constitucional, porque ya construye, por ejemplo, y el movimiento Creo, que no tiene asambleísta, pero también es un movimiento del expresidente Lazo, han dicho que están a favor, ¿verdad? Ahora, va a ser una gran disyuntiva si es que llega a la Asamblea esta propuesta de las bases extranjeras. ¿Qué va a pasar con la revolución ciudadana? Es un gran dilema que podremos saber si es que llega a la Asamblea esta propuesta. ¿No le parece, doctor Benavides? Es que ya en términos políticos, yo creo que esta propuesta de reforma parcial ya traza la cancha y marca la agenda electoral de la próxima elección. ¿Por qué? Porque ya se polarizó en este momento la elección. Tal vez no entre candidatos, pero sí entre opciones políticas. O estás a favor de que vengan las bases militares extranjeras o estás al lado del delincuente, del narcotraficante o de la delincuencia organizada. Y eso se va a ver en la Asamblea Nacional. Quienes voten a favor, de acuerdo, están apoyando a la lucha contra en contra de estos delincuentes. Y quienes voten en contra, están del lado de los delincuentes. Así se ha polarizado esta propuesta de reforma parcial a la Constitución. Y es algo que la ciudadanía lo va a percibir de esa manera. Ahora, para los que no saben, ¿no? Pero Estados Unidos, en lo que tiene que ver solamente a Sudamérica, ¿verdad? Tiene bases militares, 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras, 2 en Paraguay y también instalaciones en Aruba, Costa Rica y El Salvador. Cualquiera podría decir, bueno, pero allá también en esos países hay violencia, hay crimen organizado y delincuencia, narcotráfico. ¿Para qué tener una base norteamericana en el Ecuador si va a pasar lo mismo de otros países? Esa es justamente una de las reflexiones que yo le digo que podemos analizarlo desde el ámbito jurídico, desde el ámbito práctico y desde el ámbito político. En lo práctico, que exista una base militar extranjera o que se ceda una base militar nacional a una fuerza armada extranjera no es garantía de que se van a solucionar los problemas del país. Imagínense que en Colombia, usted decía, hay 8 o 9 bases militares y allá 12. todavía sigue habiendo narcotráfico, todavía sigue habiendo delincuencia organizada, todavía Claro. existen violentas.
Entonces eso no es en absoluto garantía de nada. Así que quienes piensan que poniendo aquí la base militar se solucionan los problemas del país, están confundidos. ¿Que puede ayudar? Bueno, sí, puede ayudar un poco, pero no es que sea la solución de raíz. 10 de la mañana, 1 minuto. Continuamos esta entrevista con el doctor Andrés Benavides con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, por favor. En este caso, concuerdo con el doctor Andrés Benavides que este es un tema más electoral que otra cosa. Lo veo así claramente, porque si no, pues se podía haber tocado en otro momento, ¿no? Hubo una consulta además en el mes de abril. Hubo una consulta en el mes de abril, se podía haber preguntado en ese instante si además el tema era sobre inseguridad y cómo combatirla, se la podía haber hecho perfectamente en ese momento. Y con un gobierno como el de Daniel Noboa, que recién tenía 4 meses y con una aceptación más alta en sus inicios, sin ningún otro problema, ni siquiera creo que estaba recién por subir el IVA, no había ese, digamos, desgaste y no se lo hizo. Si se lo hace ahora, como bien dice el doctor Benavides, suena más a un tema electoral. Cambiando de tema, otro asunto jurídico, político, eh, en el caso de esto de los juicios políticos a los exministros del gobierno de Guillermo Lasso y a la ministra actual del Interior, la doctora Mónica Palencia, y esta solicitud que le han hecho a la Corte Constitucional que dé un dictamen, una opinión respecto a si es que se acepta o no la posición ese recurso, digamos, de garantías que dio el juez de Quitumbe. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque claro, dicen no hay tiempo, no hay un plazo, pero pudiera ser, digamos, en 2 semanas como pudiera ser en más tiempo. Pero mientras tanto, no se están moviendo ni el uno ni el otro, ni los juicios al exministro Pablo Rosemena, ni el juicio a la doctora, político, me refiero a la doctora Mónica Palencia, doctor Benavides. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que la Asamblea Nacional está más bien actuando con la calculadora electoral en la mano que cumpliendo sus atribuciones de control político porque el funcionario ha sido corrupto, pillo, o no hacía nada. ¿Ya? Entonces, vemos que también aquí se ha archivado primero las solicitudes de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, lo cual me parece correcto, que es lo responsable que debía haber hecho la Asamblea Nacional, pero también vemos una Asamblea Nacional que cae en la contradicción, porque en un momento determinado dicen, miren, yo esta sentencia del juez de Quitumbe no la voy a acatar, porque ningún poder del Estado va a entrometerse en las funciones de la legislatura. Pero cuando ese mismo juez te dice que te va a sancionar con medio salario básico unificado por cada día de retraso, en cambio ahí sí te golpearon el órgano más importante que tienen nuestros asambleístas, que es el bolsillo. Y ahí sí, al día siguiente, a sesionar y a tramitar los juicios políticos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los juicios políticos en este momento se están archivando de uno en uno de cara a que los juicios políticos en contra de los ministros del actual régimen puedan avanzar en la Asamblea Nacional. Ok, ¿usted estima que cuánto tiempo puede demorar ese, la opinión o el dictamen de la Corte Constitucional al respecto? Bueno, en este caso, entiendo, no tengo conocimiento que se ha presentado alguna consulta respecto de esta Yo situación. tampoco, pero entendía porque he escuchado opiniones que dicen vamos a esperar a la Corte Constitucional de autoridades de la Asamblea, pero no he sabido yo tampoco que han presentado una consulta.
Veamos en realidad de qué mismo, como los asambleístas ni siquiera saben qué mismo proponen, confunden enmienda con reforma parcial, ley orgánica con ley ordinaria, capaz confunden juicio político con un proceso jurisdiccional. Veamos primero qué es lo que han preguntado y quién ha preguntado, pero si estamos hablando de una consulta para interpretar la Constitución, eso demora alrededor de unos 45 o 60 días, en el mejor de los casos. Ok, en el mejor de los casos. Don Julio Ayala, su pregunta final para el doctor André Benavides, que está con nosotros desde la capital de la República. Doctor Benavides, a mí me preocupa que si se hace una consulta popular se haga solamente para un tema que, como usted muy bien lo dice, no resuelve los problemas del país, ¿no? Porque el hecho de que venga una base no va a resolver la inseguridad del país, ayudará, pero no va a resolver los problemas del país. Pero hay otros temas, por ejemplo, una reforma electoral para que no sigan esta proliferación de candidatos, de movimientos y de partidos políticos que nos atosigan a los ecuatorianos y que nos obligan prácticamente a vivir con las peores candidaturas que existen. Porque en este sistema electoral que tenemos nos obligan prácticamente a votar muchas veces por el menos malo que creemos nosotros, pero en ocasiones resulta el remedio peor que la enfermedad. ¿Se podrían ampliar en esta consulta popular otros temas? Por supuesto, y yo creo que hay varios temas que se podrían plantear. Uno de ellos podría ser, bueno, si estamos ya hablando de reformas parciales a la Constitución, de una vez el presidente de la República debía meter la reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana que tanto mal le ha hecho al país y a la institucionalidad. De una vez mate dos pájaros de un tiro. Propuesta de enmienda a la Constitución de la República para dotarle de mayor independencia y autonomía al Consejo de la Judicatura y que no esté cooptado por las organizaciones políticas y las funciones del Estado. Tener una conformación de la Corte Nacional de Justicia distinta, no como el procedimiento que se está dando en este momento, que cualquiera puede llegar a ser juez de la Corte Nacional de Justicia, lo propio con la Fiscalía General del Estado. Entonces hay un sinnúmero de temas que se podrían abordar y también lo que usted dice, estimado Julio, el sistema electoral y por ende el sistema político. Lastimosamente aquí vemos que nuestro sistema político y electoral lo que ha hecho es dotar de condiciones mínimas para que cualquier hijo de vecina recoja firmas y constituya un candidato, que también se dan condiciones para que haya el transfugismo, el camisetazo, ¿ya? Ese tipo de cosas hay que también corregir. ¿No ven ahí con la Asamblea Nacional? Esa Asamblea Nacional más parece discoteca, donde los asambleístas bailan de un partido al otro, se van a una bancada, votan como les da la gana, ¿ya? Entonces, evidentemente eso hay que corregir. Y también esto viene también con lo relativo al método de asignación de escaños. Usted, por el pretexto de que las minorías tienen que tener mayor representatividad, ahí tiene una Asamblea Nacional que está atomizada, que uno ve y parece una acuarela de partidos y bloques legislativos, que no hacen mayoría, ninguno hace mayoría por sí mismo. Ya, hay que modificar eso también. Y otro, lo que tiene que ver con las listas cerradas y bloqueadas. Los partidos políticos, cuando tienen dueño, ¿a quiénes ponen primero? A los que son los ahijados, al amigo, el que te cae bien, más que por el mérito para ocupar esa dignidad. Y por eso hay gente que tiene que estar en el primero y segundo puesto y por el arrastre entran a ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Y por eso es que tenemos perfectos desconocidos que no saben cómo funciona la Asamblea Nacional y cometen errores de bulto, como lo que hemos visto en los últimos días. Son perfectos desconocidos, pero grandes alcahuetes, mi doctor. Gracias de mi parte, don Andrés Mendoza y Paladines en el finalísimo. Muchísimas gracias, Julio. Y para también agradecerle al doctor André Benavides. Quedaremos pendientes entonces a ver cómo avanza este tema del anuncio del presidente de la República que se hizo ayer en la tarde. Y como comentábamos, con todo esto de los apagones y de los cortes de energía, bueno, es lo mismo, que se vienen, pasó la noticia a segundo plano. Pero me imagino que va a insistir en los próximos horas o días
al respecto y su bancada tendrá que también pues hacer los trámites o más que los trámites, las gestiones que corresponden. Él tendría que mandar, como bien dijo el doctor Andrés Benavides, este proyecto a la Asamblea Nacional. Así es que para que el CAL lo conozca y seguir todo el procedimiento que existe. Gracias y que tenga muy buen día. Sabemos que está ocupado, doctor Andrés Benavides, así que muy amable por darnos este tiempo. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. Igual.